tengo una esposa en embarazo, 27 semanas, hay 2 niños más en la familia, yo soy el único sostén para la familia, pues lo ignoraron y justificaron la terminación de su contrato diciéndole que es que había una baja en la producción. Yo siempre las tiendas las veo llenas. Bueno, no sé a qué se referirán con eso, no quiero entrar a interpretar, pero el hecho es que lo despidieron. El señor Guerra, Bueno, en su tutela, alegó que Tiendas de Uno vulneró sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. Es una garantía extendida por la Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia C005 de 2017, a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral. Entonces, con base en esa sentencia, Tiendas de Uno no podía despedir a este hombre y el juzgado que falló la tutela, pues tenía que haberle dado la razón. Hola, bienvenidos a Somos Historias, nuestro programa de Casa Macondo, nuestro espacio de encuentro, nuestra sala diversa y multilugar en la que nos encontramos para hablar de nuestras historias. Hoy estoy en nuestro espacio con Juan Pablo Barrientos, Christopher Tibol y José Alejandro Castaño, quienes tienen las historias de esta semana, las que les entregamos para seguir alimentando este recorrido por la literatura, por lo que pasa en Colombia y también por hechos en los que la denuncia no va a dejar de tener protagonismo en la casa. Quiero recordarles que si ustedes apoyan el periodismo de Casa Macondo y quieren estar siempre pegados a nosotros, pueden suscribirse a nuestro boletín semanal, ingresar a nuestra Baki y si quieren apoyarnos de esta manera y compartir nuestros contenidos a través de todas las redes sociales en las que hacemos presencia. Tiendas de Uno en la mira de la Corte Constitucional por presunto acoso laboral. Juan Pablo Barrientos encontró una tutela de un ex empleado de las tiendas de Uno, unas tiendas que de un momento a otro las empezamos a ver por todo el país y pues yo creo que la mayoría de los colombianos donde hay estas tiendas sí o sí hemos pasado por ahí, pero aparte de los beneficios que ofrece para sus clientes, hay una situación que se descubre a partir de una tutela que encuentra Juan Pablo Barrientos, una tutela que interpuso el señor Oscar Guerra por presunto acoso laboral. Juan Pablo, háblanos del caso de Oscar Guerra y en qué se encuentra este trámite ante la Corte Constitucional. Hola, Cata y compañeros, Christopher, José Alejandro. Bueno, primero pues yo voy a de uno siempre a comprar cositas, ¿no? Yo creo que ustedes también, Christopher y José Alejandro estos días hizo mercado en de uno, Cataline tiene 1000 productos en el de uno, ¿no? Si hubiera sí, programa de fidelización, yo creo que yo tendría buenos puntos acumulados. Claro, no. Eh, entonces, bueno, pues comienzo contándoles cómo llegué a esta historia, porque pues ahora dirán los señores de la tienda, de Tiendas de Uno, ¿quién le estará pagando a Casa Macondo para que nos haga esta? No, mire, yo reviso uno de los sitios que yo más reviso todos los días, es la página web de la Corte Constitucional. Y en febrero la Corte Constitucional seleccionó una tutela mía, una tutela que interpuse contra la Corte Suprema de Justicia por un tema de acceso a información. Y en en febrero, ese mismo mes, pues la Corte seleccionó como 30, 40 tutelas más. Y me puse a revisar, llegó el auto de las tutelas que fueron seleccionadas y ahí llegó la tutela, veo que hay una tutela de un señor de Cartagena contra Tiendas de Uno. Y pues me puse a averiguar, fui a la rama judicial y encontré pues la sentencia de primera instancia de este caso y por eso pues me interesó el tema, ¿ya? Y me interesó porque generalmente en la corte seleccionan tutelas que tienen firmas de abogados detrás que están solicitando, que mandan unos escritos espectaculares para que la corte seleccione las tutelas, ¿ya? Aquí hay que mandar una solicitud ciudadana de revisión, ¿ya? Pero también la corte selecciona este tipo de tutelas, porque esta es la tutela de un señor, ¿ya? Un señor que se llama Oscar Manuel Guerra Venera, un señor cartagenero, con su esposa, 2 niños pequeños, la esposa en embarazo,
supervisor de tiendas de Uno, interpone una acción de tutela porque pues lo despiden sin justa causa en noviembre del año pasado. Él interpone la tutela y pierde la tutela. Pues la tutela fue declarada improcedente el 31 de diciembre. El juez estaba fallando esa tutela y le dijo al señor, no, mire, usted llevaba 4 años trabajando allá, pero pues lo indemnizaron, le dieron 16 millones de pesos, ¿sí? Este hombre interpone la tutela, la pierde y ojo a este dato que me parece interesante, no impugnó. Me imagino que no tenía un abogado o que sería un abogado de oficio el que le estaba ayudando. El hecho es que el señor no impugnó, esta tutela no fue a segunda instancia. Y es muy difícil que la Corte seleccione una tutela que no ha sido fallada, pues que no ha sido fallada en las dos instancias. Aquí la Corte selecciona esta tutela y dice, no, este caso es importante. El caso del señor Guerra, Oscar Manuel Guerra, es tan importante como cualquier otro caso que esté aquí ante la Corte Constitucional, ¿ya? Así sea un señor, una sola persona a la cual despidieron, ese caso es importante. Entonces este señor era un empleado de Uno, de tiendas de Uno, desde el 30 de noviembre de 2020, con un contrato a término indefinido, y fue despedido el 13 de noviembre de 2024 sin justa causa, ¿ya? Y claro, una empresa puede despedir sin justa causa a quien quiera, me imagino yo, pero hay unas protecciones reforzadas frente a unos ciudadanos, ¿ya? Y aquí estamos hablando de su pareja. En esas fechas en que fue despedido, Cherlians Barros Cantillo, su pareja, estaba embarazada de 27 semanas. Y el señor Guerra era el único sostén de una familia ya con 2 hijos menores. Entonces, a pesar de haberle comunicado a sus superiores en tiendas de Uno la situación familiar que atravesaba, les dijo, por ejemplo, a través de WhatsApp, oiga, tengo una esposa en embarazo, 27 semanas, hay 2 niños más en la familia, yo soy el único sostén para la familia, pues lo ignoraron y justificaron la terminación de su contrato diciéndole que es que había una baja en la producción. Yo siempre las tiendas las veo llenas. Bueno, no sé a qué se referirán con eso, no quiero entrar a interpretar, pero el hecho es que lo despidieron. El señor Guerra, Bueno, en tutela, alegó que de Uno, que tiendas de Uno, vulneró sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. Eso es importantísimo, una garantía extendida por la Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia C005 de 2017, a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral. Entonces, con base en esa sentencia, tiendas de Uno no podía despedir a este hombre y el juzgado que falló la tutela, pues tenía que haberle dado la razón. O sea, enhorabuena por la Corte Constitucional que seleccionó este caso de una tutelita que estaba por allá, que sin abogados, sin lobby, sin solicitudes ciudadanas de revisión, pues los funcionarios de la Corte se percataron y entre esas 80.000, 90.000 tutelas que llegaron ese mes a la Corte Constitucional dijeron, esto es importante, el caso del señor Oscar Manuel Guerra Venera es importante y aquí lo vamos a revisar. Entonces, ese es el caso, José Alejandro, que les traigo esta semana en Casa Macondo. buenísimo. Cata y Christopher, en un país en el que el vínculo laboral, las condiciones laborales se han pauperizado, son paupérrimas, y los datos están ahí. Por ejemplo, Colombia es uno de los países donde más se matan sindicalistas, donde más se ha asesinado a los líderes sindicales. Y es al mismo tiempo uno de los países de este lado del mundo, ya no del mundo en su totalidad, sino de este lado del mundo, los países cercanos, donde hay menos nivel de sindicalización, justamente porque a la gente le da miedo. Entonces, se matan a los sindicalistas, pero hay muy bajo nivel de vínculo sindical. Justamente de Uno ya ha tenido denuncias en el pasado de pugnas, de despidos por el intento de algunos empleados de sindicalizarse. Recordemos que aquí a los empleados se nos han pedido desde las esferas más altas del poder que hagamos esfuercitos para tratar de poner de nuestro dinero, pues para asegurarnos que las empresas puedan contratar con mayor diligencia y en mayor número. Recordaremos todos aquel episodio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en la que se flexibilizaron las condiciones laborales en Colombia y se quitaron, por ejemplo, algo que hasta ahora no ha vuelto, que son los recargos nocturnos, los recargos dominicales.
Recordarán también ustedes las famosas cooperativas de trabajo. Las empresas ya no contrataban directamente a sus empleados, sino que montaron una pequeña cooperativa que era la que contrataba. Después se supo que eran las propias empresas las que estaban no solamente ahorrándose los gastos de la contratación directa, sino además habían montado las cooperativas para también quedarse con el dinero de la mediación en esa flexibilización laboral. Lo que dicen las cifras es que esos empleos que se auguraron que llegarían nunca llegaron. Es decir, incluso en esos momentos las tasas de desempleo aumentaron en Colombia. Nosotros hemos llegado a superar el 12% de desempleo. Hoy entiendo que esa cifra está bastante menos, menos que por la mitad, lo que desde luego pues es una buena noticia. Ahora, en el caso de uno, Juan, no es la primera vez que de uno se ve enfrentado a su éxito. Decir éxito de uno es un poco apelar a su contrincante más grande, que en términos de ganancia ya lo venció. De uno ha hecho más plata al final de los ejercicios anuales, ha hecho más plata que el éxito. Juan, hay habido otros casos, ¿no? Y hay uno muy doloroso de un empleado en Bogotá que se suicida, al parecer, por las condiciones tan extremas y de tanta exigencia en el almacén en el que trabajaba de uno, ¿verdad? Sí, sí, José. Fíjese que en 2020 incluso quien recogió todas esas denuncias de acoso laboral fue el señor Edwin Palma, quien hoy en día es el Uh -huh. ministro de Minas y Energía. Estaba en la Junta de Ecopetrol, un hombre pues que ha estado en el mundo sindical, y en ese año se escribió pues un artículo muy fuerte en Las Dos Orillas titulado La explotación laboral en las tiendas de precios justos. Eh, y claro, incluso cuando yo leí eso y hoy en día que uno va a las tiendas de uno sí ve que la cajera hace de todo. La cajera es cajera, está organizando el mercado en los estantes, le dice bienvenido a todo el que llegue, bienvenido, la ve uno con una trapeadora, con una escoba, también son guardas de seguridad porque uno los ve enfrentados con los que tratan de robar productos. O sea, les toca hacer absolutamente Y de son todo. los que, y Sí, son los que descargan los camiones. O sea, ellos mismos tienen que ayudar a descargar los camiones, a ubicar en los estantes. Yo acabo de ver a dos mujeres acá en el de uno en el que fuimos esta semana, que contabas bien, fuimos a comprar unas cositas, descargando bultos, porque además les toca. Y como vos decís, corren de acomodar a la caja porque se hizo mucha fila. Entonces están en todas partes. sí, sí, yo no sé si les pagarán más por eso o no sé si las situaciones de 2020 acá han cambiado, es posible que hayan cambiado. El hecho es que sí ha estado pues como en el ojo del huracán por algo que llaman jornadas excesivas y multiactividades. Multiactividades es precisamente eso, o sea, no te contratan solo para ser cajero, sino para hacer absolutamente todo, todo es todo, ¿ya? Además que les sean Eh, asignadas. Perdón, sí, las tareas que les sean asignadas, las tareas que les sean asignadas. Entonces, luego también en 2021, la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo señaló que los más de 13.000 empleados que entonces trabajaban en D1, ahora son como 24.000, pues enfrentaban lo mismo, sobrecarga laboral y riesgos físicos por levantar cargas muy pesadas sin medidas adecuadas. En 2020 cuentan pues en esta denuncia que hicieron, pues un empleado de 22 años se suicidó en Bogotá tras el agobio de esas jornadas que los trabajadores han denunciado pues en reiteradas ocasiones. Como lo dice José Alejandro, pues es una empresa muy exitosa en Colombia, pues tienen según pues sus registros están en 500 municipios, están en el 87% del territorio nacional, tienen a más de 21.000 personas contratadas, de las cuales el 54% son mujeres y el 56% son jóvenes entre 18 y 30 años. Enhorabuena el trabajo, bienvenido el trabajo, yo creo pues que eso es fabuloso, pero también tenemos que desde los medios de comunicación luchar para que el trabajo también sea digno, que las personas que están trabajando y que le están entregando su vida a estas empresas para que les vaya muy bien y qué rico que les vaya muy bien, pues tengan también un trato digno, ¿ya? Y ese trato digno no es si quieren dárselo, no, ahí está la Corte Constitucional, está la jurisprudencia, está esa sentencia C005 de 2017, que en este caso dice que a parejas de mujeres gestantes o lactantes sin alternativa laboral se le tienen que proteger sus derechos. Entonces, esta es
Historia que les traigo hoy, una historia de una tutela de un hombre de Cartagena que fue despedido sin justa causa por tiendas de uno y que esta tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional y que actualmente la estudia el magistrado Miguel Polo Rosero, que es el magistrado más nuevo que hay en la Corte Constitucional. Juan. Juan. Juan, hay algo interesante en lo que mencionabas al principio y es que le responden que igual él recibió una indemnización de 16 millones. Y acá lo importante, o sea, claro, legalmente recibe su indemnización, pero es que él no está, él está alegando es por un derecho previo que le fue, y es el que acabas de mencionar, pues no solamente por su denuncia de acoso, sino por un despido que a todas luces, respaldado por la Corte, no debería haberse dado. Entonces, el abogado dice, como aquí se justifica porque, bueno, pero ya le pagaron. Pero es el restablecimiento de los derechos, que no se hacía con una indemnización, que era otro procedimiento laboral al que él estaba, al que tenía derecho. Y además mencionan la cifra como si fuera una gran cifra. Ese señor ya se le dieron 16 millones de pesos, que no joda. A ver, eso no resuelve nada. Y lo que vos decís, Cata, esa plata, que es un monto, desde luego no le va a asegurar nada para lo que viene, no cubre la vulneración de esos derechos que él tiene. Punto. Así es, así es. Vamos a ver qué pasa. Más o menos en junio, julio está saliendo esta sentencia. Le vamos a hacer pues seguimiento porque, repito, insisto, ¿por qué son importantes o por qué mencionamos tanto aquí en Casamacondo las sentencias de la Corte Constitucional? Porque estas sentencias crean algo que se llama jurisprudencia. Es decir, de aquí en adelante, con esta sentencia, que me imagino que ya ha habido más, pero que las ignoran, los jueces tienen que tener presente que hay una protección reforzada de los empleados, sobre todo de empleados que tienen a esposas que gestantes o esposas lactantes, no los pueden ir despidiendo así por así. Entonces, cuando sale una sentencia de la Corte Constitucional, esta es una prueba que estos empleados deben llevar a sus empresas, que ya las empresas deberían conocerlas, o a los juzgados, que ya los jueces deberían conocer, para decir, venga, aquí ya la Corte se pronunció. Entonces, es importante, ya que se acerca también el Día del Trabajo, el 1 de mayo, pues hablar de esto, de los derechos laborales de los colombianos. Juan, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es este magistrado, Polo Rosero? Una cosa chévere de trabajar contigo es que tú siempre estás al tanto de la configuración de la corte y nos das pistas a nosotros que trabajamos contigo de quiénes son las personas que están ahí, de dónde vienen, porque también entender de dónde vienen le ayuda a uno a entender cómo fallan, ¿no? Y cómo interpretan la ley y pues la misma realidad. ¿Quién es este señor y a quién reemplazó? Bueno, Miguel Polo Rosero reemplazó al magistrado, si no estoy mal, Linares, que fue... No, perdón, Linares no, Lizarazo, Antonio José Lizarazo. Se han ido últimamente pues 2 magistrados de la Corte Constitucional. El último que se fue Antonio José Lizarazo. Entonces, recordemos que la Corte está conformada por 9 magistrados. 3 de esos magistrados salen de 3 ternas que envía el presidente. 3 salen de 3 ternas que envía la Corte Suprema y 3 salen de 3 ternas que envía el Consejo de Estado. En este caso, este magistrado llega en una terna del Consejo de Estado. ¿Quién los elige? Los elige el Senado de la República. Entonces, estamos hablando de un señor que conoce muy bien la Corte Constitucional, porque lleva más de una década y empezó en la Corte Constitucional como auxiliar judicial, luego pasó a magistrado auxiliar y ahora pues fue elegido como magistrado por el Senado ya muy reciente, en noviembre de 2024, pero se posesionó apenas ahorita el 6 de febrero. Entonces ha hecho su carrera ahí. El último magistrado con el que trabajó, si no estoy mal, era el magistrado Vladimir Fernández, que Vladimir Fernández Andrade, recordemos, llegó a la Corte Constitucional en reemplazo de ese sí de Linares, del magistrado Linares, y llegó en la terna del presidente de la República. Por eso, en su momento, pues hubo una pugna muy tremenda. Esta votación para elegir a Miguel Polo Rosero fue tremenda, porque quedó 50-50. Estaba él y otra señora, una abogada pues muy prestigiosa, que se llama Claudia Dangond, y quedó 50-50. Y hubo acusaciones de fraude, que hubo un senador que metió 2 votos. Eso fue tremendo, tuvieron que repetirlo,
y al repetirlo, pues este magistrado ya ganó como con 53 votos, o perdón, ya cuando lo repitieron, él quedó con 57 votos y Dangond quedó con 47. El día pues de la primera elección no fueron muchos senadores, obviamente hubo muchas llamadas, los hicieron devolver porque era un voto en la Corte Constitucional, es un voto de vida o muerte, ¿ya? Entonces, fue muy dramática la elección de Polo Rosero, y hay sectores que dicen, este lo puso prácticamente el gobierno Petro, porque fue toda la maquinaria del gobierno, pues pujando para que el Senado lo eligiera a él, o era Claudia Dangond, pues que es una abogada muy crítica de este gobierno, entonces obviamente el gobierno se le iba a jugar por Miguel Polo Rosero. Y ya que me preguntas eso, Christopher, vienen dos cambios más en la Corte Constitucional este año. Uno de ellos, una terna, sale Diana Fajardo, ya cumple los 8 años, y a Diana Fajardo la postuló la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya está armando pues esa lista de la cual sale la terna. Primero había 90 candidatos, ya hay 40, llegan como hasta 10 y al final le mandan la terna al Senado. Entonces, ojo, ahí hay una vacante muy importante de una magistrada a quien pues yo respeto mucho. Y otra magistrada también a quien respeto mucho es la magistrada Cristina Pardo. También se va. A Cristina Pardo la postuló Juan Manuel Santos, ella era la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, y ya también cumple su periodo. Entonces le toca al presidente Petro presentar una terna. Entonces vamos a ver qué va a pasar aquí, pero yo me imagino que el gobierno, obviamente, el presidente va a pasar su terna y va a estar tranquilo con esa terna que pase, pero se la van a jugar por alguno de los tres que presente la Corte Suprema, sobre todo por aquel que esté más alineado con las posturas del gobierno. Entonces, va a ser bien interesante porque ya en estos 2 años, ya 4 magistrados de la Corte Constitucional pues han salido, han entrado 4, van a entrar 2 más, van a ser 4. Es un cambio al que le debemos seguir la pista porque todos los casos importantes de este país, o todos los casos llegan a la Corte Constitucional, es la corte más alta que tenemos en Colombia, es la guardiana pues de la Constitución, de que cualquier procedimiento penal, civil, laboral, administrativo, pues se acomode a los lineamientos de la Constitución. Entonces, clave esas 2 elecciones que se vienen ahora en mayo en el Senado de la República. Christopher, es que yo creo que algún día tendremos que hacer un programa o Juan escribir uno de esos textos en los que todos aprendemos sobre este tema. Fíjate que esa pugnacidad, esa rapiñería eh, para escoger a un miembro de la Corte, los, los, los centros del poder en Colombia llevando a unos y tratando de proscribir a otros, solo demuestra el, eh, digamos, el poder interpretativo que tiene la ley, en este caso, en beneficio de una corriente ideológica, de unos intereses particulares o de otros, y cómo esos centros del poder saben que se ven beneficiados, si es uno el escogido como magistrado o es otro. O sea, eso de que la justicia es ciega, la justicia va sin ver los intereses de nadie y tratando de sopesar los hechos. En justicia, hombre, en la realidad, en realidad, eso no es así como funciona. Ahí hay unos ríos de poder y hay unos cantos y hay unos intereses muy grandes que hacen que unos y otros interpreten la ley de una manera y no de otra. Entonces, ese es un tema que me parece que es muy interesante. Iba a mencionar, Cata, perdón que me alargue con esto, pero es que me parece importante, por eso lo decía Juan al principio, que la Corte revise estos casos. En Colombia, la informalidad llega a superar el 50%. Entiendo que la última cifra, acá estaba mirando, es del 56%, un poquito más del 56%. Es decir, del 100% de personas que tienen trabajo en Colombia, el 56%, casi 57%, están en la informalidad. Es decir, son trabajos sin ningún tipo de garantía laboral, patronal, de seguridad social. Es gente que está en situaciones de mucha precariedad. Sorprende por eso tanto que cuando acá se intenta establecer mejores condiciones laborales, se levanten voces, incluso desde los sectores de los empleados, de quienes se verían beneficiados con mejores condiciones, en contra de cualquier mejoramiento que en últimas pues los beneficiaría. Quería dejar esa cifra ahí que me parece tremenda. Pues es que José, de eso quería hablar, y es que hay una costumbre, un hábito, una maña generalizada que es el patronismo.
y a los empleados les han inculcado que deben estar agradecidos con el patrón, agradezca que tiene trabajo, como si no fuera una transacción comercial en la que uno ofrece un trabajo y por este le pagan, sino agradezca el trabajo. Y obviamente cada persona gana en la medida que sus actividades contribuyen a una empresa y por eso están los gerentes ganando algo y otras personas en servicios ganan menos, pero es el asunto de las gracias, agache No la cabeza morder, y antes agradezca que tiene trabajo. no Y en morder ese la mano del que te alimenta. se han perdido, como mencionabas, los otros eh, beneficios que tienen los empleados frente a primas, por ejemplo, en el caso de los jubilados que perdieron una prima también en un gobierno anterior de Álvaro Uribe, y que aún no se recuperan de esa situación, porque, o sea, aparte de que la gente se jubila con el 80% de su salario, luego pierden este tipo de garantías. Además, aparte de la informalidad, está todo el sector independiente, que en su configuración, como se le ve, se supone que uno vendría siendo su propio empleador, entonces uno tendría que garantizarse cesantías, primas, vacaciones, pero eso en la realidad del que llamamos freelance, tomando este término del inglés, pero pues es el trabajador independiente que hace un trabajo de servicio allí, otro en otra compañía y todo eso le suma y tiene que asumir completamente su seguridad social en una variación permanente de su salario porque no tiene unos honorarios fijos, tampoco está ahí la calidad laboral que el país debe tener. Y en el momento, como tú dices, de defender estos derechos, entonces se miran feo los sindicatos. Y yo recuerdo una experiencia que tuve alguna vez escribiendo un libro y, y pues para un particular y debía pues ir a todos los sectores de la empresa y lo que me decían es como no le demos mucho protagonismo al sindicato. Entonces yo le decía a la persona que me decía eso, y yo, a usted le gusta disfrutar de sus vacaciones, le gusta cuando puede reclamar cesantías, le gustan los dominicales, les gustan un montón de garantías que tiene aquí en su empresa, pues créame señora que eso se lo ha entregado el sindicato. Son luchas sindicales, son luchas laborales que se han dado en el país, pero siempre hemos visto con el ojo malo a quienes defienden los derechos. Y lo mismo como pasa con el sindicato, lo mismo que pasa con una persona como este señor Oscar Guerra que se atreve a reclamar sus derechos, que se atreve a decir por encima de, sí, me indemnizaron con 16 millones, se atreve a decir, no, es que son mis derechos los que están siendo vulnerados. Entonces, él es la persona que se mira feo, porque no está agradecido, porque no obedece a ese agradezca que. Entonces, aquí tenemos esta historia, Juan Pablo, tiendas de uno en la mira a la Corte Constitucional, y en un caso especial, porque fue, como bien dices, una tutela que solamente, que no fue a segunda instancia y que llamó la atención de la Corte. Y esto también es valeroso resaltarlo, porque quiere decir que sí tenemos un organismo que se está fijando en esas pequeñas historias que están ocurriendo y que quizás pueden quedar en el olvido, en anaqueles, en archivos que nunca nadie más va a revisar. Entonces, tiendas de uno en la mira de la Corte Constitucional y seguiremos pendientes de esta historia que desenlace tiene. Christopher Peeble, editor, periodista, socio fundador de esta casa, anterior editor general de esta casa, Caminante de estuvo montes. Empresario de rompecabezas. uniempresario, unitrabajador, porque ahí le toca como el Zoila, hace todo lo de su uniempresa. Christopher, que le gusta caminar montañas y saludar páramos, pues a propósito se fue a caminar, no tan a la montaña, pero sí, digamos, a los pies de la montaña con un amigo escritor, y conversaron. Este amigo es Giuseppe Caputo, un escritor barranquillero, y tiene su tercera novela, La Frontera Encantada. Entonces, Christopher se encuentra con su amigo escritor, entre escritores, entre editores, a hablar de estos mundos alrededor de esta novela. Pero es que leyendo la historia, yo, no, te voy a dejar que la introduzcas para irme a un punto importante en la escritura y en la creación de personajes principales que me llama mucho la atención en lo que cuentas. Pero entonces,
Háblanos de Giuseppe. ¿Quién es Giuseppe? Esta tercera novela que viene, que acabas de leer y con la que te llamó la atención conversar con él. Y háblanos de La Frontera Encantada. De una, Cata. Sí, mira, Giuseppe Caputo es un escritor barranquillero. Él nació en el año 82, lleva viviendo mucho tiempo acá en Bogotá y yo creo que es uno de los escritores más importantes que tiene el país ahorita. Digamos que es uno de los escritores que tiene una propuesta estética más personal y llamativa. Él debutó en el 2000, creo que fue 16, con un libro llamado Un mundo huérfano, que pues Giuseppe, él es homosexual y en Un mundo huérfano, él, entre otras cosas, digamos que actualizó de alguna forma el canon de la literatura homosexual en el país, que venía ya con puedes incluir ahí a Barba Jacob, puedes incluir a Fernando Molano Vargas, a Fernando Vallejo, y de repente irrumpe Giuseppe, que para esa época había trabajado como jefe de prensa en Alfaguara y en otros lugares, y saca Un mundo huérfano, que es una novela eh, muy particular, muy espesa, muy poética, donde Giuseppe pues, se presentó ante el público de la literatura colombiana de una forma muy casi que fulgurante, ¿no? Él llega y como que el país lector inmediatamente se da cuenta y con esa novela él digamos, convierte en un escritor importante. Le traducen esa novela a varios idiomas, la traducción al inglés se gana un premio importante, y es una novela donde él explora, entre otras cosas, el vínculo con el padre, explora su propia sexualidad, crea como esta ciudad que se siente como Barranquilla, pero al mismo tiempo no lo es, frente a un mar al que le llegan como objetos, y como que medita sobre el deseo, medita sobre la cueva de Platón, medita sobre el papá, medita sobre la precariedad económica y la abundancia simbólica. Es un libro muy especial. Luego él sigue digamos que a partir de ese momento él pasa a ser director cultural de la Feria del Libro de Bogotá, donde dura un par de años, luego publica su segunda novela, Estrella Madre, también una muy buena novela, en la que el foco más que en el papá está en la relación con la mamá, y parte de esa novela transcurre en un edificio como muy imaginado, casi que no me acuerdo bien, creo que es frente a una construcción, y es un personaje que está a la espera del regreso de la madre. Entonces él, digamos que sí, en su primer libro examina la herida de paternal, en el segundo está mirando más la herida maternal, y este año publica su tercera novela, que es la que mencionas ahorita, Cata, La Frontera Encantada, que es un libro diferente para los que conocen la obra de Giuseppe, porque es un libro más ligero, no es los primeros dos libros de él, por su misma propuesta estética, por la forma en que él escribe, hay algo como cerrado, hay como, esto es como un bosque denso que a veces cuesta un poco de trabajo entrarle, pero si a uno le gusta esa literatura, la recompensa es grande. Acá en cambio él escribe de otra forma, sigue siendo Giuseppe y sigue siendo, hay momentos donde se asemeja el libro a sus otros dos libros, pero acá es un tono. Primero lo escribió en fragmentos, el libro tiene, creo que son más de 400 fragmentos, y esa misma fragmentación llena de aire el libro y lo hace más legible y más ligero, pero también el mismo tono es el tono de la no ficción por la mayoría de las partes, es más, se siente como un tono de una novela testimonial, de alguien que está recordando su vida y que está contando su historia y como resaltando episodios de su niñez, episodios con la abuela, episodios con el padre, episodios con la madre. Entonces acá el foco, más que en el papá o en la mamá,
el foco está en él mismo, el foco está puesto como en su propio laberinto. Pero lo interesante es que lo que uno al comienzo cree que va a ser simplemente un libro de, de las memorias de un escritor, de repente uno se empieza a dar cuenta que es una propuesta mucho más sofisticada y mucho más compleja, porque lo que hace Giuseppe en el libro es que empieza a integrar diferentes registros. Entonces tú tienes esa parte testimonial que igual está un poco falseada, porque por ejemplo él tiene una hermana y el narrador del libro no tiene una hermana, pero luego empieza a aparecer unas partes ensayísticas, donde él como que propone unos textos en los que habla de la familia, los afectos conservadores que él llama, de el complejo de inferioridad, de la máscara, de las amistades que son envenenadas por el interés. Entonces él empieza como a reflexionar y te das cuenta que estás ante otra voz. Y aparte de eso, él empieza a incluir dibujos a lo largo del libro, dibujos que él hacía de niño, que hizo uno ya de adulto cuando se viene a vivir a Bogotá. Entonces empiezan a sumarse estos registros y luego, y ocurre de una manera bastante increíble, hay una transición hacia la fantasía. En un momento se abre un portal hacia como yo cuando hablaba con Giuseppe, yo usé la palabra alegórica, como la alegoría de la cueva, porque más que pensar en la alegoría de la cueva de Platón, es la idea de la alegoría como casi un mundo simbólico que simboliza el interior de una persona. Y así se siente esa parte, tú entras como una caverna y sientes que estás adentro de Giuseppe, sientes que estás como junto a sus miedos, junto a sus fantasmas, junto a sus sueños y a sus deseos. Eh, y entonces se vuelve algo completamente diferente. Y algo que resalto en el texto es que una propuesta así ambiciosa casi es difícil que funcione, ¿sabes? Es que tú mezcles testimonio, que ensayo, fantasía, en un momento hay un poema, dibujos, y no solo que lo hagas bien, sino que lo hagas de tal forma que nunca se siente pesado, pues es un hito y yo sí creo que pues Giuseppe, que hoy en día es profesor de El Caro y Cuervo, del Instituto de Lenguas Caro y Cuervo, y es el coordinador de la maestría de escritura creativa allá, escribió un libro muy importante, escribió un libro que yo creo que va a perdurar y que se seguirá hablando en 10 años, en 15 años, como yo diría lo mismo sobre todo de Un Mundo Huérfano. Entonces sí, fue una lectura que me sorprendió y Giuseppe nos quiso dar a Casa Macondo la primera entrevista. Cuando él saca Un Mundo Huérfano, yo lo entrevisto para la revista Arcadia, donde yo trabajaba, y a él le gustó ese texto. Entonces, ¿cómo le gustó? Y fue hace ya 10 años, me dijo, oiga, ¿por qué no se lee este libro? Y charlamos y a ver qué sale. Y nos vimos por acá arriba en la montaña, en un parquecito muy lindo, y yo originalmente quería, como te dije, hacer una pregunta-respuesta, una entrevista más convencional, pero pronto me di cuenta que yo no soy tan bueno guiando esas entrevistas y que Giuseppe también le mete muchas cosas a cada respuesta. Entonces yo dije, no, voy a intentar hacer un texto que emule en su formato la misma novela, que tenga varios registros, que esté escrito en fragmentos. Ujú. Eh, y eso fue, Cata, eso fue como el ejercicio de como de cariño que le hice a ese libro, no porque conozco a Giuseppe y sea mi amigo, sino porque realmente me gustó mucho. Y nada, sí, de eso va la historia de la semana. Pues así se sintió en la lectura de la entrevista, se sintió o sea, como era como un espejo de alguna manera de la novela en Sí. su forma de mezclar estos estilos. Pero ve, qué bueno que mencionaste las dos novelas anteriores de él, porque hacia allá iba mi pregunta, y es porque
en eso pues que ahora llamamos, pues ahora no, se llama la autoficción y que pues a partir de Annie Ernaux está como mucho más, pues es el asunto de que la gente siempre quiere encontrar a los autores en sus novelas, aunque vayan por otros mundos, por otras historias, es como que hay un goce, un placer en decir, no, es que eso le pasó, o sea, está hablando de su vida. Y en esta, si bien las dos anteriores, como decías, una va hacia el padre, otra hacia la madre, en esta hay un juego con el narrador interesante, porque bien lo decías en tu historia, es Giuseppe, pero no es Giuseppe, pero está uno como todo el tiempo, entonces balanceándose ahí, porque, pero sí es, pero no es. Y Sí, entonces ya con el elemento de la hermana y estas variaciones, pero sí se podría decir que esto llegó después del padre y la madre mucho más a él. O sea, es como una sublimación o lo podríamos ver de esa manera. sí, eso es interesante, Cata. Sin duda es una novela donde la exploración principal está sobre el mismo personaje de, digamos, el doble de Giuseppe. Y antes de que saliera el libro, o no, cuando ya salió, antes de que nos viéramos, me dijo que me escribió diciendo que sentía algo de pudor. El primer fin de semana en el que el libro sale un viernes y ese fin de semana él me dice, no, yo cancelé una comida, no he querido salir, me dio un ataque de pudor, porque si bien el narrador no es él, pues revela cosas de su infancia y habrá gente que pues se reconozca tal vez en algunos de los microrelatos que componen el libro. Eh, y yo lo que le dije ahí a él fue que, digamos, hay cierta parte de la intelectualidad que desdeña la idea de la autoficción, ¿no? Y dice como que ve en la autoficción un ejercicio narcisista, un ejercicio de cómo pensarse uno mismo por encima de los demás, pero yo creo que, y esto fue lo que le dije, que yo no creo que así funciona el arte. O sea, cuando Shakira dice que tiene el corazón roto y tú cantas eso en la canción, tú no estás pensando en el corazón roto de Shakira, tú estás pensando en tu corazón roto. O sea, lo personal se puede volver colectivo, ¿sabes? Lo que yo hablo de mí mismo, cuando alguien lo lee, pues esa persona me ve a mí, pero también se ve a sí misma. Entonces, yo creo que el ejercicio de escribir sobre uno mismo no necesariamente tiene que pensarse como un ejercicio necesariamente narcisista o que se queda en los confines de la persona, sino que en la misma como magia del arte, en el misterio del arte, ocurre esa transición y uno piensa como lector o como oyente en uno mismo. Y creo que eso pasa en el libro de Giuseppe, que si bien ese personaje es él, o es parte de él, pues uno también piensa en uno mismo. Y también a eso te diría que Giuseppe quiso, porque eso también lo hablamos, sobre no quedarse en el yo. El libro tiene un componente, sobre todo hacia el final, donde se resalta la importancia de lo colectivo, ¿no? De lo colectivo, del encuentro con otros en la búsqueda de la alegría, en la búsqueda de la dicha, en la búsqueda como de de darle más, como de poder traer el deseo a la realidad. Hay una parte en ese trecho alegórico, hay como una gran fiesta hacia el final, como la fiesta del deseo, la llama Giuseppe. Yo no quise hablar de eso en la reseña porque no quería pues spoilear todo el libro, pero sí hay una gran fiesta del deseo donde creo que el mensaje es muy evidente que el deseo y su posibilidad y la alegría y su posibilidad es mayor cuando se comparte con otra gente. Entonces él quería hacer ese énfasis en que no solo era una novela sobre sí mismo, y pues sí, estoy de acuerdo, aunque de nuevo yo entiendo que lo que es sobre uno mismo también puede ser sobre otro, ¿no? Hay un elemento, pues, en el encantamiento en la novela que se introduce ahora, y es la abuela. Mm, Y
y este asunto de la división de su rostro, que además lo vemos en uno de los dibujos que acompaña la historia, que es bastante interesante y es como tu lado, como cuando uno dice tengo un perfil más bonito que otro, entonces tómame la foto de este lado, pero ella le dice claramente tu perfil derecho, tu perfil izquierdo. Háblanos un poco porque esta abuela se introduce casi como lo dices ahí, como esa bruja del cuento, es como, o esas hadas que llegan y dicen algo sobre tu vida que te va a marcar el futuro. Es el elemento de la abuela que además, no sé, por momentos me recordó a la abuela en Roberto Burgos Cantor, pero en otro lado, pero por ahí como también pues los une el Caribe. Claro, Háblanos sí, de eso. esa abuela es muy importante. Él, de hecho, se refiere a ella, creo que al puro comienzo como la abuela y durante el resto del libro, la vieja, como que la distancia con el lenguaje, la vieja que vive con ellos y es como una fuerza que corrige, que censura, que modula, que intenta reprimir en como las dinámicas de la familia. Y es interesante porque parte de este libro y parte de todo el proyecto literario de Giuseppe está atravesado por la idea del cuento de hadas, que son lecturas muy importantes para él. Y este libro se puede leer, si se quiere, como un cuento de hadas, como un libro fantástico. Está la bruja, que es la abuela, está el encantamiento, está el viaje a otro mundo, ¿sabes? Hay elementos que uno puede pensar que corresponden hacen parte como de lo que uno entiende como un cuento de hadas. Y entonces la novela arranca, no arranca exactamente ahí, pero justo después en la escena de ese encantamiento, que la abuela le pone un hechizo al nieto y le dice, tú tienes un lado distinguido, un lado elegante y tienes un lado vulgar. Y digamos, el primer trecho del libro, que es lo que yo llamo el trecho narrativo, en el que nos centramos en la infancia del narrador, eh, como que nos acompañamos a Giuseppe o al narrador a sortear los efectos de ese encantamiento, porque es un encantamiento que le dice que todo lo que es vulgar en él, todo lo que es sexual, todo lo que es impulsivo, todo lo que es instintivo, eso hay que reprimirlo, eso no funciona, eso no sirve. Y en cambio, todo lo que es aspirar a tener más, jugar el juego del movimiento ascendente social, pretender que hay un pasado más glorioso en la familia de lo que lo hay, resaltar que el papá es de origen italiano, porque eso le da, digamos que hay algo aspiracional en eso, ¿no? De ser de mejor clase o de ser más elegante. Entonces, la abuela encarna como todos estos valores de mojigatos o estos valores de estar pendiente del que dirán y del ascenso social. Y entonces, hablando con Giuseppe, él decía, claro, él me dio una lectura que le dio un amigo de él del libro y es que el hechizo que le pone la abuela es el juego del ascenso social y el contrahechizo es la politización. Y en eso también es muy importante entender que este es un libro y todo el proyecto de Giuseppe es un proyecto muy político en el que él está buscando pensar otras redes de afecto y otras formas de afecto por fuera de estructuras más tradicionales como la familia, estructuras que, como en palabras de él, jerarquizan o verticalizan o inferiorizan a los sujetos. Entonces él quiere también el mismo libro es una búsqueda por romper con esas lógicas que él internaliza del encanto del abuelo, ¿no? De jugar ese juego, de tratar de ser alguien más, porque en ese juego de tratar de ser alguien más, y no solo alguien más, sino alguien mejor, también hay un esfuerzo de inferiorizar a otros, de decir, yo soy más, entonces usted es menos. Y él dice, bueno, no, detengámonos, yo no quiero jugar ese juego, yo no quiero aspirar a hacer eso que la sociedad me dice que yo debería valorar. Eh, y eso es el libro también, ¿no? Es una intención política, la de la novela, la del narrador, de romper ese encantamiento, de romper el hechizo de esa abuela. Y la novela también es siempre.
siempre el perrito de Giuseppe, porque quiero que cuentes una... Ah, bueno, ahí va, que José Alejandro también quería hablar de siempre, pero estás en silencio. Estoy en Ya. silencio. Ya. Ya, Estoy que me habla hace mucho rato, pero no he podido. Yo aquí haciendo señas. No, yo quería, antes de hablar de siempre, no, yo lo que quería mencionar es que a mí me conmueve, me admira mucho toda la complejidad con la que Christopher aborda la lectura. Ahí hay mucho oficio. Ahí hay mucho oficio, hay mucho conocimiento. Ya no solamente un escritor, que Christopher lo es, además un escritor maravilloso, sino un lector muy acucioso, un lector muy puntilloso, un lector muy paciente, muy devoto de lo que lee. Y eso me parece muy bello y muy valioso. Yo, pues, por supuesto, no he leído la novela de Caputo. Coincidimos alguna vez en un par de veces. Creo que es un sujeto maravilloso, además un tipo muy sensible, también capaz de complejizar lo obvio, ¿no? Eso es un talento. Pero quería decir que el texto de Christopher, que yo leí, lo disfruté muchísimo, denota un lector muy acucioso y muy atento. Y entonces, claro, él ya no solamente en ese texto, y lo recomiendo pues que lo lean ese texto de Christopher, por supuesto aborda el tema de la novela y fragmenta. Yo no sabía eso ahora que te escuchaba hablando, Christopher, no sabía que la novela tiene esa forma fragmentada. O, no, o en alguna parte, no sé si lo dices, pero no recuerdo haberlo leído, pero el texto que hace Christopher es un texto fragmentado, son pequeñas piezas que están numeradas y que casi que uno podría leer indistintamente del orden que sugiere la numeración misma. Y ahí, y es parte de lo que más disfruté de esa escritura de Christopher, él complejiza cosas, entonces trae ideas. Me encantó esa discusión sobre la palabra poética eh, versus, ¿cuál es la otra categoría, Juan? Christopher, la, la pensante, la José. pensante. Eso es muy bello, ¿cierto? ¿Cierto? La palabra poética toca el objeto, ¿cierto? La pensante lo describe, pero no lo toca. Y Caputo, contás vos ahí, Caputo cree que sí, que eso es posible conciliarlo. Y es una idea que me quedó ahí mascullando en la cabeza. Después Christopher vos lo mencionabas ahora al principio, Cata, Christopher le propone, y no sé de quién fue la propuesta, pero en fin, terminan en un lugar hablando y hay una perra que brinca y que salta y todo eso está en el texto que hizo Christopher, de manera que es un texto muy gustoso de leer y se aprende leyéndolo, ya no solamente para que a uno le den ganas de leer la novela, que es lo que en efecto me sucedió, sino que el texto mismo que hace Christopher es un texto muy rico de leer, muy sabroso de leer y bueno, y también aborda otras cuestiones ahí filosóficas, ¿no? Como yo no sé si es Weber el que mencionas ahí, Max Weber, no, estoy equivocado, Sí, es. que menciona como la ciencia, pues como que arrinconó esa idea la ciencia y arrinconó esa idea de lo fantástico, ¿no? Y entonces plantea ahí una cosa del encantamiento y el desencantamiento. Todo eso me pareció muy bonito, ¿no? Yo firmemente quería mencionar que el ejercicio que hace Christopher de escritura ya al margen de la novela, que por supuesto yo quiero leer después de leer a Christopher, ya al margen de eso, el ejercicio de escritura de Christopher realmente es un gusto y no es tan habitual, pues en absoluto lo es, ese tipo de reseñas, ¿cierto? Unas reseñas de ese tipo, en ese tono, con esa apuesta creativa, con ese tipo de escritura, no es lo que sucede. Las reseñas suelen ser textos mucho más breves, mucho más impersonales, eh, y ahí hay que decirlo también, digámoslo bajito, hay reseñas de libros no leídos, ¿cierto? Entonces se leen las solapas y se leen dos cositas y más o menos se integra ahí alguna cosa. No, esta es una reseña maravillosa de un texto leído, mascullado, discutido, y eso hace que sea una reseña muy bella. Quería decir eso nada más. Muchas gracias, José. Sí, gracias por tus palabras. Y sí, creo que fue una reseña que no fue fácil de escribir. Me demoré 2 semanas encerrado, pero, pero valió la pena porque creo que fue como una muestra del entusiasmo que me suscitó el libro, ¿no? Y como corresponder ese entusiasmo y hacer algo a la altura o del tamaño de ese entusiasmo. Creo que fue
la intención. Originalmente yo había pensado tenerla para la semana anterior, no pude, y la seguí trabajando y trabajando, y qué bueno que te haya gustado. Pero bueno, háblanos pues de siempre. Y porque ya más allá del libro, de la novela y de la escritura de esta entrevista en fragmentos, está esa libreta que la van a poder, la ven ahí los lectores. Es La una voy a bonita traer. libreta. Tráela, sí. Bueno, Porque es mientras como parte es un del trabajo de campo, o sea, pasan estas cosas. A claro, veces a veces empiezas a grabar y no pones la grabadora, a veces estás es con maravilloso textos y es y a maravilloso, veces pasan claro, cosas como esta. maravilloso que Christopher además que entiende que, yo me imagino que en algún punto, no sé si al principio, desde el principio, Christopher descubre que ese registro de esa libreta sucia eh, era parte del relato mismo de la reseña del libro. ¿Eso cuando lo Sí. pillaste, Christopher? ¿Al final, al principio, lo tenías claro? ¿Eso emergió? No, o sea, yo dije acá hay algo, pero no sabía qué y no sabía cómo incluirlo, y después me quedé pensando en eso porque pues, lo que pasó fue lo siguiente, que a la entrevista fue Giuseppe y fue con siempre la perra Gosque muy linda que él tiene y que él encontró acá, de hecho, en el Parque de la Independencia hace un par de años y que lo acompaña para arriba y para abajo. Y nosotros nos sentamos frente a un tronco cortado y digamos que ahí yo puse mi libreta, una libreta normal donde tomo notas, y yo había anotado algunas preguntas para la entrevista, y como no, creo que fue 4 o 5 veces, siempre se subía durante la conversación al tronco y se paraba sobre la libreta y se quedaba ahí como expectante para, no sé si buscando juego o pues queriendo estar con nosotros, y entonces ahí la acariciábamos y seguíamos hablando, y poco a poco la libreta se empezó a manchar, de hecho entonces quedó así, que es el resultado de las huellas de ella, y, y es justamente sobre las preguntas, ¿no? Y eh, como que poco a poco entendí que lo que más me conmovió y lo que más me gustó del libro es que Giuseppe funde varios mundos y los funde juntos, ¿no? El mundo de la memoria, de la fantasía, el mundo del dibujo, el mundo del ensayo, y hay una fundición. Eh, y eso no es tan común en las novelas, son muchas novelas que buscan tener, digamos, una coherencia interna y como una coherencia diegética y que todo sea, digamos, ocurra entre un tiempo y espacio. Acá no, acá hay muchos niveles. Y entonces me puse a pensar como, bueno, ahí hay muchos niveles, y pensar que esa juntura, ese ejercicio de juntar esos niveles crea algo más allá de la suma de esos niveles, ¿no? Crea algo como un resplandor, una cierta belleza, y me pareció que en un grado mucho menor, pero en un grado también especial, algo ocurre similar acá, ¿no? Que Claro, hay dos registros, está el registro del periodista haciendo unas preguntas y está la huella literal de una perra que está buscando juego, y de repente deja de ser una lista de preguntas y deja de ser solo las manchas de una perra y se convierte en algo más, no sé en qué, pero en algo que me parece hermoso. Entonces quise como cerrar el libro, el libro, la nota con esa reflexión, que, que la belleza también es eso, ¿no? Cuando se juntan diferentes cosas eh, y el resultado es algo que está un poquito más allá de la suma de esas cosas. claro, Entonces, claro. nada, eso fue un regalo que nos dio siempre en ese momento, un regalo inesperado. Muy bello, muy bello. Creo que es una huella de siempre sobre como reafirmando la estructura no solo de la novela, sino también de lo que se iba a convertir esa estructura de entrevista que tenías, tan puntualizada, pregunta para hacer Exacto, pregunta y respuesta. Dijo, no, esto se exacto, empantana, pero que el pantano no es suciedad ni mugre, sino que es digamos, una reescritura en la manera en que lo hace una perrita exacto, con sus exacto, paticas de pantano. Oigan, yo Sí, no exacto. les había dicho, pues, a quienes nos ven y nos están escuchando aquí en Somos Historias, y es que nosotros estamos estrenando casa.
Estamos estrenando sitio web, hicimos una transformación de nuestra imagen, de nuestro aspecto en internet, entonces para que vayan y se naveguen por ahí, por entre las páginas de Casa Macondo, vayan a las historias desde el 13 de mayo de 2023, cuando iniciamos, 2023, 2023, cuando iniciamos esta historia, y bueno, ahí está la nueva casa como recién pintada, con todas sus historias, todo se conserva, pero el corazón está intacto y solamente nos pusimos unos retoques y unas formas de mejorar la navegación a través del portal. Ujú. Hoy es Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa, inicia también la Semana Mayor, y pues hoy es la entrada de Jesús recibido con ramos, y ojalá ya no sea tan recibido con ramos para que no hagamos estos atentados naturales, pero José Alejandro, otro caminante de esta casa, se adelantó un poquito hacia el Calvario y toda la historia de dos señores, de dos, digamos, los dos Jesuses. Son los Jesuses, debe haber 1000 Jesuses por todas las Semanas Santas en todo el mundo, pero esos son dos de esos Jesuses: Juan Bautista Espejo y Jaime Puerta. Uno en Bogotá, curiosamente en el barrio Egipto, y otro en Medellín, en Robledo Áureo. De tantos personajes, de tantas personas que sirven para recrear lo que pasa en Semana Santa, ellos dos llegaron a ser Jesús. Pero de esta informalidad laboral de la que hemos hablado en este país, pues hasta a Jesús se le termina el contrato o le llega termina su vía crucis. Entonces, José Alejandro, ¿qué fue lo que pasó con estos Jesuses? Sí, bueno, este es el textico cortico chiquitito de la columna quincenal del Ojo que Oye, y esta vez es sobre los Jesuses de alquiler. Yo vivía en Bogotá, trabajaba en El Tiempo y tenía más o menos permiso de, o bueno, o yo lo entendía así, como de ausentarme de la redacción para buscar historias por ahí. Después decían que me las inventaba, lo cual siempre para mí era como una suerte de reconocimiento, sin, sin culpa de quienes señalaron un poco esa manía mía por andar por ahí. Me enteré, andando por ahí en el centro de Bogotá, que el Jesús de la Semana Santa del barrio Egipto había renunciado. Y entonces, pues, me puse a averiguar, y bueno, me descubrí con el dato maravilloso de que se llamaba Juan Bautista Espejo, y yo dije, no, no es posible. Recordarán todos, pues, que Juan el Bautista es el predecesor de Jesús, es el que en el Evangelio se dice que predica en el desierto, que ya viene el Mesías. Los discípulos de Juan el Bautista creían que él era el Mesías, ¿cierto? Y Juan el Bautista dice, no, 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 yo no soy el Mesías. Hay uno que viene después de mí, a quien yo no merezco ni siquiera desatarle la suela de las sandalias, dice el texto bíblico. Bueno, ese es Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, y es el que termina por bautizarlo. Y entonces después del bautizo de Jesús, en las aguas del río Jordán, es que Jesús sale y comienza su vida pública. Bueno, este hombre llamaba Juan Bautista Espejo, y hacía de Jesús, y con solo ese dato me fui a buscarlo. La historia que descubrí pues era desopilante, muy macondiana. Juan Bautista se había cansado de hacer gratis el Jesús y le había pedido al sacerdote de apellido Ríos, párroco de la iglesia de Egipto, que los nombres, qué cosa maravillosa, párroco de Egipto, que pues que les diera algún dinero de los pasajes. Ellos se gastaron una plata en la vestimenta, en los artilugios, por ejemplo, de la sangre que se ponía encima. Había ensayos y entonces tenían que pagar pasajes pues para ir a los ensayos, y ellos básicamente le pidieron al padre alguna colaboración económica, pero el padre entendió aquello como un gesto abusivo, y un domingo, en la homilía del domingo, anunció que la gente tendría que conformarse pues con las imágenes, y no con los actores. Cuando yo me encontré con Jesús Espejo, me encontré con un hombre que parecía más joven de lo que era, lleva a cumplir 40,
supongo que será algún gesto de divinidad mantenerse tan joven, se había afeitado y sin embargo, y esa fue una escena que atestigué, yo estuve ahí, yo lo vi, alguien del barrio pasó y reconoció al Jesús de tantos años, aunque estaba sin barba, y le pidió la bendición. Entonces Juan Bautista Espejo le da la bendición y yo le pregunté si eso ocurría con frecuencia y me dice sí. Y me contaba él y me contaban los vecinos de Juan Bautista que a veces las señoras del barrio iban a buscarlo a su casa para que fuera a visitar a algún enfermo o para que rezara por un hijo que se había quedado sin trabajo, o para que rezara por un esposo enfermo, por una madre que estaba a punto de dar a luz. Es decir, a fuerza de ser de Jesús durante tantos años, había ido como ganando una cierta relevancia y una cierta importancia ahí, en el barrio Egipto. Eh, yo una vez, en una Semana Santa, hice de Juan, eh, del apóstol joven. Pero bueno, eso no lo cuento ahí en la pequeña columna del ojo que oye. Recordé a otro Jesús que conocí en el centro de Medellín, este en el Hueco, también hace muchos años. Eh, pues yo lo conocí como payaso, con un megáfono, invitando a que la gente entrara al local 104, donde hay zapatillas recién llegadas, o donde hay camisas en promoción, en fin. Hablando con él, me cuenta que él había hecho de Jesús en el barrio Robledo Aures. Eso te lo cuenta un tipo que tiene el rostro maquillado, tiene una peluca verde, tiene un megáfono de color rojo y pues ya es una historia en la que tienes que detenerte con suma atención. La historia que él me contó es un poco trágica. Él se veía bastante mayor a diferencia de Juan Bautista Espejo y lo que me contó es que la última vez que había hecho de Jesús durante el Via Crucis en vivo, el momento de la crucifixión, cuando él expira y dice todo está consumado y agacha la cabeza, el soldado romano, otro vecino, le apuntara en el costado y le hace como con mucha fuerza y el caso es que este Jesús, Puerta, de apellido Puerta, Jaime, termina por escupir la prótesis dental, se cae. Entonces, claro, la monja corre a recoger aquella risa furtiva, la gente se ríe, pero la ceremonia sigue. Claro, un momento de sumo recogimiento, el Hijo de Dios crucificado por los pecados del mundo escupe su caja de dientes delante de todos. Y el padre pues no lo volvió a contratar. Y esta historia me la cuenta disfrazado de payaso en las afueras de un almacén en el Hueco. Entonces, bueno, esas dos pequeñas historias las cosí en esta columna del ojo que oye para finalmente preguntarme dónde está lo divino. Y quizás lo divino esté en un pequeño mensaje que este hombre que había sido Mesías, ahora hacía de payaso en una de sus cosas que anunciaba. Me parece que ahí puede estar cifrado un poquito el sentido de lo divino, ¿no? Y bueno, sobre eso va la columna de esta quincena, Cata. Christopher. Yo tengo una pregunta. Le levanta la mano así como... Yo quiero que nos hables un poco de ese mensaje, José, el mensaje donde se cifra lo divino. Lo quiero leer porque me parece que es un final tremendo a esa columna y es algo muy sencillo, ¿no? Él dice, venga, deje el afán y déjese querer, ¿no? Y lo dice en un contexto que no necesariamente es un contexto divino y justamente eso lo hace más especial. Sí, 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 sí. Eh, claro, quizás toda la, toda la complejidad de lo divino, ¿no? No nos vamos a meter en Honduras acá, pero si uno se pone a mirar un poco los mensajes sobre, bueno, por lo menos de las religiones monoteístas, las más grandes sabemos que son pues el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, todas defienden el principio del amor, ¿no? El amor como el gran vínculo rector, como el gran asunto al que el hombre debería aspirar, pero también la gente de otros credos religiosos apelan al amor como la distinción última que nos emparenta con lo divino. Entonces, a mí me parecía tremendo que este hombre que decía tantas cosas, soltaba chistes,
decía muchas tonterías, de pronto una de las cosas que él dice es, pare, deje el afán y déjese querer. No, como entre y déjese querer. A lo mejor el mensaje de lo divino, justo hoy Domingo de Ramos, en una semana que cada vez está más desvirtuada desde el punto de vista de lo religioso, pues cada vez hay menos espiritualidad en esta semana y se entiende básicamente como una semana de descanso, etcétera. A lo mejor todo lo que nos queda para entender lo divino sea eso, ¿no? Parar, detenerse y dejarse querer. Dejarse querer por los otros, pero también querer, ¿no? Y a lo mejor tal vez todo ese mensaje de lo divino se resuma en eso, en una actitud de reposo y una actitud hermanada con el cariño, ¿sí? Claro, eso es una costura absolutamente arbitraria de quien atestigua eso, que me parece que es parte del encanto de la escritura, ¿no? Uno cómo termina cosiendo cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Por eso es que pues toda escritura es invención y toda escritura es imaginación, ¿cierto? Porque bueno, esas son dos circunstancias separadas en el tiempo, en lo geográfico, una cosa no tiene que ver con la otra. Es muy probable que estas personas hayan hecho cosas más importantes en la vida que ser Jesuses de alquiler, pero en fin, por ahí va la cosa. Y sí, yo también creo que lo divino tiene que ver con eso en resumen, detenerse y dejarse querer. Pues mira que el mensaje del amor con el que Jesús presenta el nuevo mandamiento, que dice un nuevo mandamiento os doy, que es el amor, Ajá. viene a romper un poco esa lejanía de lo divino hacia lo terrenal, porque si bien en el Antiguo Testamento había para llegar al lugar santísimo, el vínculo con el lugar santísimo eran los sacerdotes, y cuando Jesús muere, que se rompe el velo Sí, del templo, es esa forma en que se abre ese canal y es como ya el acceder a la presencia de Dios Padre, ese camino no tiene intermediarios, por eso también como la confesión se ha un poquito interrogado sobre el momento de la confesión, porque ya no tiene que haber alguien entre Dios y los hombres, en el caso de la religión cristiana, pues es eso, es que lo divino viene a hacerse terrenal a través del amor. Y sí, en esa frase de él está detenerse y dejarse querer. Y querer, sí, como decías sí, tú. sí. Antes estaba la ley y después está el amor. Bueno, un poco por ahí pasa el mensaje cristiano, ¿no? Se supone en teoría, ¿no? Está la ley mosaica y luego está la ley del amor. No hay otro mandamiento más importante que ese, dice Jesús, ¿no? Y yo creo que si eso tiene algún sentido, si todavía tiene algún sentido, es ese, no otro. No es la ley, no es el rito, no es la vela, no es la imagen. El rito es lo secundario, es lo irrelevante. Y a veces ahí se queda la cosa y ahí muere la cosa en el rito. No, yo creo que el mensaje es el amor, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Eh, Sabes que yo fui, bueno, yo he sido, yo he tenido oficios y uno de ellos fue como misionero. Un día les cuento esa historia. Y íbamos a un pequeño pueblito en la selva chocuana, de selva que haya poco, eso de ahí está lleno de montañas de lodo, se extrajo el oro y todo se pudrió. Ese pueblito se llama Opogodó, a orillas del río Opogodó. La iglesia se abría una vez al año, cuando iban el pequeño grupo de misioneros del que yo hacía parte. Y era un muchachito de 14 años, eh, y había un enorme Cristo, un Jesús crucificado enorme, muy grande. Eh, Hay una identificación entre los miserables, los explotados, los oprimidos y ese Jesús crucificado, ¿cierto? Después cuesta mucho entender que Jesús descendió de la cruz y resucitó, ¿cierto? El Jesús más importante no es el crucificado, el Jesús más importante es el resucitado. Pero bueno, hay unos intereses muy marcados en dejar a ese Cristo ahí, que la gente se identifique más con ese Cristo crucificado. Pero el recuerdo es que yo me subía a una escalera una vez al año, apoyaba la escalera contra la pared y limpiaba al Jesús de todas las suciedades que le habían caído durante el año. Básicamente era estiércol de murciélago y le limpiaba en las axilas llenas de arañas.
y para mí era muy emocionante. Limpiar la axila derecha e izquierda del Jesús ahí olvidado durante un año y ver salir las arañas es un recuerdo entrañable, que viene al caso solo por el tema, pero lo recuerdo. Recuerdo esa escena de José Alejandro Chiquito limpiando las axilas al Jesús crucificado. José, antes de ir cerrando, quiero aprovechar, pues es que estamos empezando Semana Santa, Domingo de Ramos, nos hablas de estos dos personajes que hacían de Jesús, de estas dos personas, y del amor, que ha sido como el pilar de las religiones monoteístas, Ujú. porque no quiero dejar de mencionar el crimen de Sara, la mujer trans en Bello, Antioquia, eh, que es atroz y que muchas de estas religiones, de las que no hemos sido capaces de entender que se promulga el amor, han sido de las que más han atacado a las comunidades LGBTIQ+. Y esos odios enquistados que seguramente van y rezan y luego salen a hacer estas cosas o se encomiendan a Dios o le piden la bendición a la mamá y luego ocurren este tipo de hechos tan lamentables, eh, creo que nos debería poner un poco a reflexionar. Amar es muy Sí. fácil, odiar requiere mucho trabajo, cometer estos vejámenes, esto requiere demasiada energía concentrada ahí. Amar es sencillo y qué bueno que pudiéramos de alguna forma insistir en este mensaje del respeto a los demás, del respeto a sus decisiones, del respeto a la vida y de que una persona que elige ser, elige identificarse, encuentra quién es en la vida y de esta manera otros le arrebaten su identidad. Eso quería decirlo porque también Mm. creo que a veces uno debe plantar estos mensajes como medio de comunicación, como casa. Sé que lo hago yo, pero sé que mis compañeros comparten conmigo este pensamiento hacia el respeto a la vida y promulgar el amor entre todos. No sé si de Sí, pronto sí. Christopher, Juan quieran decir algo más. José. No, no, yo quería agregar simplemente que sí, es decir, nosotros en Casa Macondo, y reitero la invitación para que vayan al sitio nuevo, la casa la pintamos, lo que ya les contaba Cata, todo eso es una reiteración de una apuesta cargada de ingenuidad. Yo entiendo la ingenuidad en términos muy positivos, ¿cierto? La ingenuidad de quienes creemos que hay una manera de abordar el ejercicio periodístico independiente, desligado de intereses ocultos y mezquinos, sin patrocinios ocultos de nadie, con una agenda sobre la mesa y reivindicando ciertas cosas muy pequeñas y puntuales en las que nosotros creemos. Por ejemplo, el valor de las historias, el valor y la reivindicación de los derechos a partir de pequeños relatos que usualmente no están en las grandes agendas de los medios de comunicación. Y en eso creemos. Y creemos, por supuesto, perdón que eso suene tan tremendamente ingenuo, al comienzo de la Semana Santa, lo que quiera que eso sea todavía para ustedes, creemos en el poder del amor. Eh, pues sí, en eso creemos y creemos que merece poner el ejercicio periodístico al servicio de esas causas, muy desencantadas, muy decoloridas por estas épocas. Hacer un programa como estos, abordando estos temas sin ningún afán, como hacemos nosotros el periodismo, sin afanes, tratando de entender que hay una forma en que queremos contar las historias y no de otras, leyéndonos como lo hacemos dando lata en estos espacios. Es una reiteración de esa vocación que tenemos en Casa Macondo, de la que estamos muy convencidos y muy encantados. Así que me parece que es al lugar la reflexión que hacías, Cata, lamentando la muerte de este ser humano. Quien quiera que sea, una vida es sagrada, ¿cierto? Eh, y reivindicamos acá ese mensaje por el respeto a la vida. Aunque eso cada vez le diga menos, le diga casi nada a sectores muy importantes de este país. Pero en eso creemos y nos reiteramos en esa andadura, los de Casa Macondo.
Así es, José, queda para ustedes también en esta semana la columna del Ojo que Oye, de José Alejandro Castaño, y a Christopher, Juan Pablo y José, gracias por estar en Somos Historias. A quienes nos ven, gracias por acompañarnos cada semana, durante toda la semana, leyéndonos, oyéndonos, viéndonos, y ya saben, si les gusta el periodismo de Casa Macondo, apóyennos compartiendo las historias, y si quieren también desde nuestra Waki. Vayan al sitio web para que vean cómo estamos de bonitos y eso. Pero, y los clics y el amor que nos dan a través de sus comentarios. Muchas gracias por estar, a ustedes tres, gracias por escribir, y nos vemos en un próximo Somos Historias. Bueno, chao. Chao, Cata. Chao, compañeros. Gracias.